En cuanto al 1 de mayo, para decirlo así, es un día internacional. En el caso costarricense, tiene un doble significado. Ojalá si fuera para todo Centroamérica. El doble significado para nosotros es que el 1 de mayo, como día feriado, se origina justamente en la rendición de William Walker, 1 de mayo de 1857. Con ese motivo, el presidente de la República, en aquel momento, Juan Rafael Mora Porras, que era como el gran jefe político de la lucha contra Walker, estableció ya regresado a Costa Rica en octubre, el 29 de octubre de 1857, que se seguiría celebrando en Costa Rica el 1 de mayo a perpetuidad. Incluso tiene que hacerse una ceremonia especial donde frente al pabellón nacional, al amanecer del día 1 de mayo, tienen que hacerse 21 cañonazos y todas las cosas, que aquí no se cumple eso. Pero en principio, digámoslo así, es una fecha que está asociado, por lo menos lo que es la parte del día feriado, a la celebración del 1 de mayo como rendición de William Walker. A eso, en el caso costarricense, se sumaron otros eventos. Uno, que el 1 de mayo de cada año cambia la Asamblea Legislativa su directorio político, el grupo que la dirige, y se nombra el presidente legislativo por un año. Eso se sigue haciendo los 1 de mayo. Esa es una fecha importante desde el punto de vista político, porque el presidente de la Asamblea Legislativa es quien eventualmente puede sustituir en ausencias temporales o absolutas, en el caso que así llegara a ser, al propio presidente de la República. Entonces, el nombramiento del presidente de la Asamblea pues tiene una importancia. En Costa Rica tenía una tercera particular situación, en cuanto que se obligaba a que el presidente de la República, cada 1 de mayo, al iniciar ese nuevo periodo legislativo, también presentara un informe de labores del Estado de la Nación, de cómo ha dirigido el gobierno en el año transcurrido. Eso lo sacaron ya desde el año pasado para que se siga haciendo ese discurso presidencial el 2 de mayo y no el 1 de mayo, para que no calce ni con la elección del directorio legislativo ni con la celebración del 1 de mayo como Día de los Trabajadores. Y entonces darle la notoriedad y la importancia a esos otros dos eventos. Y a eso se sumó la cuarta forma que pega el 1 de mayo, que es la celebración del Día Internacional de los Trabajadores, que está relacionado con el 1 de mayo de 1886 por un lado y por otro lado de 1890. Vamos a ver por qué. 1 de mayo de digámoslo primero de esta forma. Las jornadas de trabajo en el siglo XIX eran jornadas extenuantes. 16, 18, 20 horas era lo normal. 14 y 12 era tal vez lo más generalizado. En Costa Rica, por ejemplo, había jornadas de trabajo hasta de 20 horas en el sector de panaderías, todavía ya por 1920. Incluso en los periódicos de la época se decía que algunos trabajadores de panaderías dormían en sus recintos de trabajo de lunes a viernes, digámoslo así. Bueno, entonces las condiciones de trabajo fueron una de las luchas que durante el siglo XIX se agitaron para tratar de ir disminuyendo la jornada de trabajo. En la lucha internacional de los trabajadores y en la dialéctica, digámoslo así, en el enfrentamiento trabajador-patrono, siempre ha habido una dinámica que es que el trabajador quiere subir su salario y disminuir su jornada. Y el patrono, al contrario, quiere disminuir los salarios y aumentar las jornadas. Eso ha sido histórico por todo lado, en todas partes del mundo. Entonces, siglo XIX, la lucha se da intensamente en ese sentido. Al principio, durante la primera mitad del siglo XIX, no había sindicatos como los que conocemos ahora, sino que existían sociedades mutualistas, sociedades de socorros mutuos, de mutuo auxilio, existieron luchas sindicales de tipo sindical o de trabajadores que en el siglo XIX se caracterizaron por estar enviando cartas a los parlamentos para informar de la mala situación de vida y de trabajo de los trabajadores, y con esas cartas procurar que los legisladores hicieran leyes en su beneficio.
Después hubo luchas totalmente destructivas de los medios de producción que se llamaron ludistas porque tienen el adjetivo del nombre de un dirigente sindical, Lud, que dirigió ese tipo de luchas que sí eran orientadas a destruir las máquinas. Entonces echarle una tuerca a una máquina para paralizarle y todo eso, porque los trabajadores creían que los culpables de su mala situación eran las máquinas y el maquinismo que en ese momento se estaba desarrollando. Y obviamente no eran las máquinas ni el maquinismo, era la organización del empleo, la organización de las formas de trabajo las que generaban esas condiciones de explotación social. Después vinieron los sindicatos y las ligas de obreros, las ligas que empezaron a desarrollarse después de 1948, donde empezaron ya a desarrollar un carácter más organizativo, sindical importante, y hacia 1864 se creó una Asociación Internacional de Trabajadores que es importante en ese sentido para darle unidad al movimiento sindical. Y desde finales, a principios de la década del 70, se crea una organización que se llama la Organización de los Caballeros del Trabajo, que es la que empieza a luchar por justamente la jornada de 8 horas de trabajo en Estados Unidos, que ya se había establecido en en algunas instancias como los trabajadores federales de Estados Unidos, y en algunas comunidades se había empezado a bajar la jornada, y en Europa a la vez se había empezado a bajar la jornada de trabajo, y en los congresos obreros de la Federación Americana del Trabajo y la Organización de los Caballeros del Trabajo en Estados Unidos empezaron a plantear desde 1880, 80, 81, 82, 83 y 84 y todavía 85 en los congresos obreros de esa época, que el 1 de mayo de 1886 se llevara a cabo una gran huelga general en Estados Unidos para que ese día en todos los establecimientos de trabajo se negociara la jornada de 8 horas de trabajo. ¿Por qué el 1 de mayo? Porque el 1 de mayo era el día que anualmente se celebraban los contratos de trabajo de manera directa entre trabajadores y patronos, y que la consigna para el 1 de mayo del 86 debería ser las 8 horas como la consigna principal para obtener los contratos de trabajo. Y así se va a dar una huelga que había iniciado en diciembre del 85 y enero, febrero, marzo y abril, que había sido muy intensa en todos los Estados Unidos, con más de 600,000 trabajadores en huelga y con una cantidad de miles de empresas que habían paralizado en Estados Unidos para lograr la jornada de 8 horas de trabajo. Ese 1 de mayo del 86 se logró la jornada como para un 80% de todos los trabajadores, pero en esos días inmediatos al 1 de mayo hasta el 4 o 5 de mayo en la ciudad de Chicago se cometieron luchas todavía, y resultado de esas luchas, porque no se había logrado la jornada completa de 8 horas, sucedió enfrentamientos con la policía, hubo muertos y heridos, y esos muertos y heridos se los cargaron en responsabilidad a los dirigentes de la huelga, que son justamente esos dirigentes que acabamos de exhibir ahí en la pantalla: Spy, Schwab, Parsons y otros, Nielsen y otros, que eran los dirigentes obreros, que eran emigrantes, algunos de ellos de origen europeo, otros hijos de migrantes que habían nacido en Estados Unidos, incluso uno de ellos que había sido hasta candidato a la presidencia de Estados Unidos. Los capturaron, les llevaron a un juicio donde con testigos falsos y pruebas falsas y todo, los condenaron a muerte y los mataron. Justo José Martí, el gran escritor y político, intelectual, revolucionario cubano de aquellos años, publica en Argentina, donde él publicaba artículos, dos artículos, uno sobre la huelga de Chicago y otro sobre el juicio de los dirigentes de la huelga, donde hace, digamos, un análisis de esa situación y hace que estos artículos le den una connotación universal al conocimiento de la lucha que se había dado. También la prensa de aquella época informaba constantemente. En el caso costarricense, toda la huelga de Chicago desde 1886, toda se siguió en los periódicos con 2 o 3 días de atraso que llegaban las noticias, pero aquí había, digamos, una noticia constante de eso, sobre el desarrollo de la huelga. Los dirigentes de la huelga casi todos eran dirigentes anarquistas. En esa época el anarquismo era una corriente política
importante que se manifestaba en organización sindical y en partidos políticos anarquistas, ¿verdad? Entonces, por muertos los dirigentes de la huelga, la Corte de Illinois, 2 años después, señaló en una reapertura del juicio que los dirigentes habían sido injustamente asesinados porque se habían usado pruebas falsas, testigos falsos y todo eso, pero ya los habían matado. Y simultáneamente, en 1888, los trabajadores de Estados Unidos, en un congreso de la Federación Americana del Trabajo, vuelven a establecer el 1 de mayo de 1890 para reanudar la lucha, para obtener en aquellas empresas que no se había logrado la jornada de 8 horas, la jornada de 8 horas. Entonces preparan la celebración del 1 de mayo de 1890 con ese propósito. Y al mismo tiempo, ahora sí en Europa, en el año de 1889 se reúnen dos congresos obreros internacionales de tipo socialista, de organizaciones socialistas, que se suman a la convocatoria de los trabajadores de Estados Unidos para celebrar internacionalmente, ya no solo en Estados Unidos, el 1 de mayo de 1890. Y uno de esos congresos que se reunió en la sala Petrel acordó que a partir de 1890 debía seguirse celebrando internacionalmente cada 1 de mayo ese recuerdo de la lucha de los sucesos de Chicago y de la jornada de 8 horas de trabajo, pero con un doble propósito, no solo recordar la lucha de las 8 horas, sino para que cada 1 de mayo se hiciera un balance de las luchas realizadas por el movimiento sindical u obrero o de los trabajadores en el periodo anterior hasta el 1 de mayo, y se hiciera una propuesta de lucha desde ese 1 de mayo, digámoslo, hasta el siguiente 30 de abril. De manera que el 1 de mayo surge como una lucha, como una fecha de lucha internacional que contiene esos dos elementos: balance de lo realizado y propuesta de metas a conseguir en el año siguiente. Y así empezó a celebrarse a partir de 1890 en distintas partes del mundo. En Argentina, en aquella época, se celebró, en Estados Unidos y en Europa, y de ahí en adelante empezó a celebrarse. En Costa Rica empezó a celebrarse desde 1913, y en ese sentido se celebra desde esa época hasta hoy, casi ininterrumpidamente. En el caso costarricense, digámoslo que 8 veces en todos estos 113 años no se ha celebrado, por distintos motivos, entre ellos la guerra civil del 48. En el año 48 se celebró en la cárcel, y en el año 48 es interesante que se celebró en la cárcel. Digo esto porque en Nicaragua hay presos, y en la cárcel pudieron haberse celebrado actos relacionados con el 1 de mayo. No sé si sucedió o no. En el año 49, que ya se habían liberado muchos presos en Costa Rica, no se permitió políticamente realizar el desfile del 1 de mayo. En Nicaragua está prohibido la realización del 1 de mayo, que es un día feriado por el artículo 66 del Código del Trabajo de Nicaragua, que lo tiene establecido como un día de lucha, un día que recoge esa tradición internacional, donde en Nicaragua, digamos, bajo el sandinismo no se está celebrando. Me parece que en los últimos 10 años no se celebran desfiles relacionados con el 1 de mayo en Nicaragua, en relación al temor que tiene el dictador de que los 1 de mayo se conviertan en tribunas de organización, movilización y petición popular, no solo por el retorno a la democracia, por la libertad de los presos, sino también por demandas importantes que pueden tener los trabajadores en Nicaragua en este momento, porque el salario mínimo cubre en Nicaragua menos de la mitad de lo que se puede obtener de la mitad de la canasta básica. De manera que en ese sentido la situación económica y social de los trabajadores de Nicaragua daba motivo para que se pudiera hacer manifestaciones y luchas importantes relacionadas en ese caso. Las organizaciones opositoras que se recogen alrededor de la Unidad Nacional Azul y Blanco y la articulación de movimientos sociales, lamentablemente tienen a sus principales líderes bajo arresto o están en el exilio, y entonces les ha quedado nada más de manera limitada acudir a las redes sociales
para recordar las luchas de los trabajadores y los derechos de los trabajadores. Pero en este momento, curiosamente, bajo un gobierno que se llama sandinista, los nicaragüenses llegaron al día 1 de mayo como Día Internacional de los Trabajadores con menos derechos políticos, con menos derechos ciudadanos, con menos libertades, con menos derechos laborales, con menos derechos humanos, con altos índices de desempleo, con alto índice de trabajo informal, donde han disminuido prácticamente todos los derechos de la clase trabajadora a manos del actual gobierno dictatorial de Ortega y de la Murillo. Y es Nicaragua hoy uno de los 3 países más pobres de América Latina, junto a Haití y Venezuela, donde el salario establecido está estimado más o menos en 190, 195 dólares, que repito, no alcanza para comprar o adquirir la mitad de la canasta básica que en Nicaragua a marzo de este año, a marzo sí estaba estimada más o menos en 475, 480 dólares, según el propio Banco Central de Nicaragua. De manera que en ese sentido ni el salario promedio alcanza para esas necesidades básicas, y eso podría haber sido un buen motivo de movilización y de protesta para asegurar que en Nicaragua se subieran los salarios de manera más humana, para que la gente pudiera tener, digamos, mejor acceso. En febrero de este año, me parece, el salario estaba ubicado en 4.000 córdobas, que era equivalente como a unos 113 dólares, de acuerdo al Instituto Nacional ahí de Estadísticas, el INIDE. Y en ese sentido, el número de trabajos formales en Nicaragua apenas llega a 793.000, de 795.000 por ahí, donde el trabajo informal supera más del 70%, según los datos oficiales que yo conozco. Son los datos oficiales, exactamente. De manera que la dignidad del pueblo en Nicaragua pues está atropellada totalmente, y en este sentido, digamos, golpeada en los niveles de organización, participación y posibilidades de expresar sus sentimientos. Más de 60 agrupaciones de la sociedad civil articuladas alrededor de los movimientos sociales en Nicaragua, digamos, no pueden expresarse ni pudieron manifestarse ayer en el Día Internacional de los Trabajadores de todo el mundo, ¿verdad? Porque el problema es así. Entonces, en este sentido, ya es muy triste lo que está pasando en Nicaragua, en ese tanto, porque el gobierno, digamos, se opone, no contribuye en ese sentido a las, ¿cómo se llama? A las condiciones de los trabajadores de ese país, ni vincula a los trabajadores en torno a la solidaridad internacional que también debe darse. Cínicamente la presidenta sustituta que hay en Nicaragua, ¿verdad? Habló ayer algunas cosas relacionadas con el 1 de mayo, ¿verdad? Nada más para saludar diciendo: felicitémonos todos en este día de los trabajadores. Viva el 1 de mayo, viva la victoria, la paz y el bien. Y todo lo demás lo dejó por fuera, los contenidos importantes de esa lucha, de las cuestiones que tienen que estar asociadas a eso, con una gran ignorancia, ¿verdad? Señaló, digamos, un agradecimiento a Dios por la concordia que fortalecen, según ella, en Nicaragua, obviamente con la presencia de ella y de su esposo en el gobierno. No hay concordia en Nicaragua, hay una situación brutal de represión, hay una situación brutal de conculcamiento de libertades y derechos. ¿Cómo puede hablar de concordia si a los trabajadores no les permiten manifestarse? De manera que es cínica la señora presidenta de Nicaragua, ¿verdad? Y le digo presidenta porque es la presidenta, copresidenta, es de manera que decirle copresidenta o presidenta es lo mismo, ¿verdad? Cínicamente habló de que todos los nicaragüenses están hermanados como una sola gran familia, lo cual es absolutamente falso. Habló de la parte laboriosa, talentosa, trabajadora, creativa, innovadora de los nicaragüenses. Estoy seguro que sí, que el pueblo nicaragüense es laborioso, talentoso, trabajador, creativo, innovador,
indetenibles, sí, pero los tienen amarrados, aprisionados, no los dejan expresarse libremente, ¿verdad? Y tampoco los dejan potenciar todas esas cualidades que la misma presidenta reconoce, pero no les permiten expresarlo, ¿verdad? Por eso me parece que fue cínica la intervención de ella en ese sentido en el Día Internacional de los Trabajadores, que no lo podían evitar porque de alguna manera el Frente Sandinista en su tiempo histórico revolucionario del pasado, ya hace 40, 50 años atrás, reivindicaban estas fechas como fechas de todos los trabajadores, obviamente, y lo celebraban masivamente. Ahora no, en Nicaragua eso no es así en este sentido, porque el mensaje político del gobierno es un mensaje, digamos, que solo se emite por los voceros del gobierno sin que los trabajadores tengan posibilidad real de expresar sus propios puntos de vista en un asunto como este, ¿verdad? Y bueno, y eso fundamentalmente. Habló la señora, ¿cómo se llama? De, del derecho y bienestar de todas las familias nicaragüenses y les mandó un abrazo grandote. Caramba, eso es Una cinismo. pregunta, Vladimir. Usted mencionó eh, el rechazo que hubo del movimiento obrero a las máquinas, ¿verdad? Sí, señor. Inclusive hubo una película muy célebre de Charlie Chaplin que se llamó Tiempos Modernos, precisamente rechazando el uso de las máquinas. Justamente, Obviamente ahora, ¿verdad? El reto es gigantesco, pero no deja de ser similar, porque se está hablando de inteligencia artificial y se está hablando con ella de esta inteligencia artificial con la robótica, que va a sustituir mano de obra en gigantescas plantas industriales. Por ejemplo, ya se hace uso de esta tecnología para el ensamblaje de carros, ¿verdad? De la industria bélica y también de las computadoras, de relojes, etcétera. Pues entonces está invadiendo. ¿Qué perspectiva le ve usted a esta nueva amenaza, si acaso es una amenaza, esta innovación tecnológica que se está aplicando? ¿Cuál es el principal desafío de las organizaciones sindicales? Si comparamos, pues, ¿verdad? Nicaragua prácticamente está sin sindicatos, sin lucha obrera, está cooptado todo ese proceso. Déjeme decirle que en Nicaragua los sindicatos sandinistas que en algún momento hubo se tornaron en sindicatos blancos protegiendo los intereses de los grandes empresarios. ¿Cuáles serían digamos, los desafíos que tiene el sector sindical? en el caso nicaragüense, incluso, digamos, el 1 de mayo y la historia del movimiento sindical, me parece que se remonta a los años 40, cuando existía el Partido Socialista y organizaciones sindicales en aquel periodo. Incluso recuerdo, por comparación que yo hice histórica entre Nicaragua y Costa Rica, de que durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial, Somoza, el dictador en aquella época, el gran dictador, el papá de los dictadores ahí que siguieron, fue un periodo de cierta apertura y no tanto al Partido Socialista de aquella época como a los organismos sindicales les habían permitido locales abiertos porque todo el mundo estaba aliado contra los nazis y todo el mundo del lado de los Estados Unidos también. Entonces ahí hubo un aflojamiento, pero después cayó eso, vino la Guerra Fría, volvieron a reprimir en el movimiento sindical. En esos años fue muy duro para los trabajadores nicaragüenses expresar sus puntos de vista. A pesar de que podían existir algunos organismos de esa naturaleza, fueron débiles en sus formas de expresarse y de lucha. Cuando triunfó el Frente Sandinista en 1979, se constituyó y se fundó la Central Sandinista de los Trabajadores. Antes de eso existía la Asociación de Trabajadores del Campo, ¿verdad? Y durante esos años pues se dieron luchas importantes dentro de ese periodo, en esa década, digámoslo así. Después vinieron los gobiernos posteriores al 80
y se firmaron incluso convenios colectivos en el Estado nicaragüense, colectivos de trabajo entre sindicatos y empresas. Algo importante es que en el periodo de Somoza, de Somoza García, el gobierno de Somoza García había firmado convenios internacionales de la OIT, incluso en más cantidad que lo había hecho el gobierno de Costa Rica. Cuando el gobierno de Somoza se decía que era una dictadura, el gobierno de Somoza tenía muy buenas relaciones internacionales con gobiernos porque justamente aducía que su gobierno, que acusaban de dictador, tenía tantos convenios internacionales de OIT firmados que lo hacían prácticamente un gobierno más democrático que los gobiernos que lo criticaban a él. Más o menos era la tesis de Somoza. Y eso le servía para efectos internacionales. Pero bueno, pero digamos que eso podía ser válido en ese sentido nada más. Pero en la realidad tal vez ¿cómo se llama? Los convenios no se ejecutaban. Después se creó desde los 80 la Unión Nacional de Empleados, la Federación Nacional de Trabajadores también en ese momento, y ahí siguieron con las dificultades. Cuando llega de nuevo Ortega al gobierno, y ahí se vuelve a debilitar el movimiento sindical de una manera brutal, y al movimiento sindical del 1 de mayo, en el caso nicaragüense, se vinculó otra fecha que más o menos se recordaba, se rememoraba, que es la del 30 de abril del año 2012, que es cuando muere el comandante Tomás Borges, ¿verdad? Y en ese sentido, eso también pierde eficacia, porque digamos, Tomás Borges, uno podría pensar que estaba ligado a esas tradiciones del 1 de mayo como Día Internacional de las Luchas de los Trabajadores, pero muerto él también desapareció la posibilidad que en el interior del Frente Sandinista en estos últimos 11 años o 12, esas tradiciones memorables de lucha de los trabajadores a escala mundial y de los mismos nicaragüenses se siguieran celebrando o se pudieran tener como presentes en ese sentido, ¿verdad? Y no es así, lamentablemente. Entonces, ahí queda eso marcado. Lo que son las nuevas formas de trabajo y esas cosas que usted me pregunta, eso conduce, digamos, a nuevas situaciones laborales y de organizaciones, tanto de empresas como de trabajadores. Y afecta también a los trabajadores, porque los nuevos niveles de producción y las nuevas técnicas de producción conducen a eliminar mano de obra, digámoslo así, de trabajadores ¿cómo se llama? En muchas empresas, porque la tecnología sustituye trabajadores. Y ¿cómo se llama? Y en ese sentido, los trabajadores van siendo desplazados a otros trabajos. Y también no solo disminuye trabajadores, sino que disminuye posibilidades organizativas de tipo sindical y en alguna medida también las debilita al sacar mano de obra del trabajador, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ahí quedan limitados, digamos, en ese sentido, los trabajadores en este escenario mundial de empresas. Por ejemplo, en Costa Rica se está impulsando algo que es brutal, que es que se quieren poner a trabajar jornadas de 12 horas diarias, lo que se combatió justamente en el siglo XIX, ¿verdad? Esas jornadas de trabajo. Y en ese sentido, aquí en Costa Rica, se quieren meter justamente ahora, a partir de ahora, de este mes de mayo, en la Asamblea Legislativa, esas discusiones para ver si se modifican las jornadas de trabajo. En ninguna parte del mundo, oiga lo que le estoy diciendo, Sergio, en ninguna parte del mundo está oficialmente registrada una jornada de 12 horas de trabajo, ni siquiera en los Estados Unidos, porque los que impulsan esa jornada de trabajo aquí en Costa Rica tratan de decir que eso es una necesidad de las empresas norteamericanas que operan en Costa Rica bajo las formas de zonas francas y de las nuevas tecnologías, esas que usted menciona y eso no es cierto en el buen sentido de la palabra, porque ninguna de esas empresas en Estados Unidos tiene ese tipo de jornadas. Las jornadas en Estados Unidos oficiales son de 12 horas en la federal para todos los Estados Unidos y particular para todos los estados
en los distintos estados de los Estados Unidos también es de 8 horas. Yo he estado revisando justamente ese tipo de situaciones para combatir aquí esas tendencias que hay aquí en Costa Rica y me he dado cuenta de que así es. Incluso lo que hay a veces es un concepto en Estados Unidos de 40 horas semanales. Entonces, 40 horas semanales los trabajadores las pueden negociar con los patronos si trabajan más de 8 horas por día y cumplen las 40 antes, pero como resultado de una negociación colectiva de trabajo. Eso significa que los sindicatos y los patronos negocian las condiciones de trabajo. En Costa Rica existe la negociación colectiva de trabajo como existe en Nicaragua, pero la negociación colectiva de trabajo en Costa Rica la han ido eliminando y disminuyendo y la han invalidado, de manera que no se puede negociar por la vía de la negociación colectiva, valga la repetición del concepto, nuevas jornadas o nuevos conceptos de trabajo para los trabajadores o nuevos beneficios del trabajo. Y en ese sentido, quedan como amarrados los trabajadores. Pero en Nicaragua, me parece, y si se quisiera mejorar el empleo en estas nuevas tecnologías y en estas nuevas empresas y aumentar el volumen de trabajo, lo correcto sería aumentar, no pasar de las 8 horas de trabajo en turnos de 24 horas diarias, contratando 3 turnos diferentes de trabajadores. Eso sería lo más correcto para poder, digámoslo así, aumentar el número de trabajadores en las empresas. En Europa y con apoyo de la OIT se ha venido más bien negociando y aprobando y estableciendo, como en Francia, jornadas de 36 horas y en otros países europeos de 25 horas, de 35 horas por semana. Y allí yo creo que es todavía más importante. ¿Por qué? Porque ¿cómo se llama? La tendencia es justamente a rebajar las jornadas de trabajo y no aumentarlas. E internacionalmente es así entre los países que forman parte de la OCDE, de ese organismo internacional de comercio. Costa Rica es de los que tiene las jornadas más altas, con 48 horas a la semana. Entonces, 48 horas en el sector privado, 40 en el sector público. Bueno, pero eso es porque así se ha ido estableciendo. Y lejos de meternos a la OCDE para bajar la jornada, más bien tratan de ampliar la jornada de manera brutal, esclavista, como lo quieren hacer a los trabajadores de Costa Rica a partir de ahora. Vamos a ver si eso va a ser así, pero yo pienso que no va a ser tan fácil, pero siempre es un riesgo de aprobación en ese sentido, una jornada de trabajo de este tipo. De manera que el 1 de mayo, en ese sentido, siempre sigue siendo una expectativa de lucha, de organización y de agitación desde el punto de vista de la discusión de los temas del trabajo en Nicaragua y en Costa Rica y en cualquier país. Lamentablemente en Nicaragua no hay libertades en este momento para que los trabajadores puedan expresar sus propios puntos de vista en relación a las condiciones de trabajo, condiciones de vida, condiciones del salario que existen en Nicaragua. Y hay un discurso cínico, desvergonzado de la copresidenta, hablando de una Nicaragua que no existe más allá del círculo donde ellos habitan, ¿verdad? Hay dos cosas que me llaman la atención en esto, ¿verdad? Todas las conquistas sociales han representado grandísimas luchas y por lo menos, ¿verdad? Las grandes mayorías pues acceden a esos beneficios. ¿Usted considera que en términos globales la cuarta revolución industrial, el proceso de globalización que se vive, el proceso masivo de tercerización? Le voy a poner un ejemplo. Yo veo aquí en Costa Rica un constante malestar de lo que algunos líderes políticos le llaman la marea roja, que son una gigantesca flota de vehículos, ¿verdad? Que son taxis, versus vehículos particulares, ¿verdad? Que haciendo uso de aplicaciones ponen al servicio, ¿verdad? De la ciudadanía en general servicios de taxi, pues, ¿verdad?
que no está normado. Esa contradicción de este mundo global, esa tercerización, ¿a dónde va a terminar? ¿A dónde nos lleva, Vladimir? Hay un desastre, digamos, de vida y de organización de los trabajadores. La tercerización es cuando áreas del trabajo del sector público principalmente se privatizan y se ponen en condiciones de trabajo del sector privado. Y en ese sentido, y ahí se afectan derechos laborales, beneficios laborales, se disminuye la contratación de los trabajadores en el Estado, se convierte parte del trabajo tercerizado en un trabajo más esclavo que el trabajo en el sector público, que generalmente tiene más protecciones y beneficios, etcétera. Y entonces, en ese sentido, y ahí esa tendencia pues es muy peligrosa, porque a esos trabajadores les pueden poner jornadas de trabajo más brutales, salarios menos decorosos y decentes, y donde se pueden violar derechos laborales también sin injerencia del Estado. Creo que es por ahí donde se puede mover eso, ¿verdad? Se me olvidaba decirle algo que es absolutamente contradictorio con lo que dijo la señora copresidenta. Mientras en Nicaragua está prohibida la celebración del 1 de mayo, ayer, 1 de mayo del año 2023, el representante político de Nicaragua ante el gobierno de Palestina, ¿ah?, en la plaza Yasser Arafat en Palestina, participó en el desfile internacional de trabajadores como representante, oiga usted, del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua. La embajada nicaragüense estuvo representada directamente en la plaza de Yasser Arafat en Palestina, en el acto conmemorativo que en Palestina se hacía por parte de la Federación General de Sindicatos Palestinos en Ramallah sobre el 1 de mayo. Y hablaban de un derecho laboral moderno que garantice la justicia social para todos los trabajadores. ¿Ah? Y ahí en Nicaragua, nada, para que usted vea cómo es la falsedad de ese gobierno nicaragüense, ¿verdad? Porque ahí, para efectos internacionales, entonces dan una imagen diferente de lo que está sucediendo en Nicaragua, ¿verdad? Pero no pueden evitar que se conozcan estas situaciones internas, ¿verdad? Ahí, en el caso de Palestina, estuvo representando al gobierno de Nicaragua el señor Roberto Morales, que es el embajador de Nicaragua en el Estado de Palestina. Le digo esto porque si no lo conocía, es importante que sepa la falsedad del discurso político de Ortega y de la familia Ortega Murillo en Nicaragua frente a lo que hacen internacionalmente, donde presentan una imagen diferente, ¿verdad? En ese sentido. Pero bueno, así es como funcionan a veces las dictaduras, con imágenes falsas y imágenes torcidas totalmente. Bueno, con base a su experiencia política, ¿qué mensaje le daría a usted a las diversas federaciones sindicales que operan en Costa Rica? Ya hablamos del caso particular de Nicaragua. Por un lado, a los trabajadores, y por otro lado, se requiere una visión audaz de parte de los empresarios para hacer más productiva la economía. ¿Qué mensaje le daría usted a los empresarios costarricenses? Antes de darle un mensaje a los empresarios, importantes, por ejemplo, señalar que sectores opositores en Nicaragua, en el exilio, señalaron que en Nicaragua no hay nada que celebrar. No, sí hay cosas que celebrar. Y no hay que perder la perspectiva de que el 1 de mayo hay que celebrarlo y hay que intentar celebrarlo. Cuando le puse el ejemplo de que en 1948 en la cárcel de Costa Rica los presos de Costa Rica celebraron ese 1 de mayo, así fue. Y en 1923 le podría decir también que en 1923 hubo un desfile de trabajadores a la Penitenciaría Central de Costa Rica porque había un dirigente obrero, Braña Rosas, Adolfo Braña, que había sido capturado porque había hecho un levantamiento militar contra el gobierno, y entonces los trabajadores se dirigieron a la cárcel en 1923 a llevarle flores y hacerle compañía en la cárcel, de manera que esos son espacios. Lo que pasa es que en Nicaragua esos espacios están cerrados, eso está claro, pero no es porque no haya que celebrar, al contrario, hay que celebrar el 1 de mayo de los nicaragüenses, aunque sea en el exilio,
Yo creo que eso es una cosa importante, porque en el exilio pueden hacer una toma de conciencia frente a lo que pasa en Nicaragua, y eso creo que hay que verlo también en esa otra perspectiva, ¿verdad? Ayer nicaragüenses residentes en Costa Rica participaron en la marcha de los trabajadores ayer en Costa Rica. ¿Cómo no? Sé que participaron y creo que alguno que otro lo entrevistaron también. Sí, sí. Y en Estados Unidos, que no se celebra el 1 de mayo como el día oficial, sino que se celebra el primer lunes de septiembre como el Labor Day, que se celebra ya el Día del Trabajo, en algunas comunidades donde hay migrantes y trabajadores centroamericanos, en California y en otros lugares de esos estados sureños, ahí sí se hacen pequeños desfiles de esa tradición importantes de trabajadores centroamericanos que están ahí, ¿verdad? En ese sentido, digamos, trabajando y que juega un papel importante, ¿verdad? Entonces ahí están funcionando eso, ¿verdad? En este tipo de lucha se puede recordar a los sindicalistas que están presos y ese tipo de cosas, ¿verdad? Las redes sociales pueden jugar para eso. Los grupos Ciudadanos por la Libertad y otros que hay en Nicaragua pueden jugar su papel en ese sentido. Los que están luchando por una Nicaragua en paz, democracia y libertad también. Yo creo que en ese sentido tienen que más bien replantear esas consignas de que no es que no hay nada que celebrar, hay que celebrar y hay que tratar de luchar para que se celebre con todos los derechos en ejercicio democrático en Nicaragua este tipo de acontecimientos que son públicos, que son históricos, que responden a tradiciones históricas de los trabajadores en todas partes del mundo que también se desarrollaron en Nicaragua en una época y que ahora están limitados. Y cínicamente y desvergonzadamente los representantes del gobierno de Nicaragua participan allí en otros países donde se celebra el 1 de mayo. Ya imagínense, en Venezuela hay dos movimientos políticos, uno que hace un movimiento de protesta contra el gobierno de Maduro y otro convocado por el presidente Maduro, donde también participa el embajador de Nicaragua en Venezuela. Entonces, son como las contradicciones y las incongruencias que hay de gobierno. Si el gobierno sandinista no lo celebra internamente, pues no debería celebrarlo externamente con los embajadores en otros países. Sin embargo, ahí se suman donde creen que deben sumarse para los efectos de propaganda, para los efectos, digamos, ¿cómo diríamos?, cosméticos de la dictadura nada más. A los empresarios, ¿qué les puedo decir yo? Yo les puedo decir, y lo digo aquí en Costa Rica, que los empresarios están cometiendo un error, aquellos que apoyan la jornada del 4-3. Esa es una jornada que va a crear más pobreza, más desarticulación familiar, más violencia familiar, intrafamiliar, va a desarmar las familias totalmente, personas que tienen que trabajar 12 horas diarias con 2 o 3 horas adicionales para trasladarse a los empleos y regresar a los trabajos, aflojan y debilitan la relación familiar de pareja, de padres y madres. Ya las madres no van a poder ni los padres ayudarle a los niños a estudiar ni nada de eso. Se va a debilitar todo ese entorno familiar, va a crear más violencia intrafamiliar, vamos a tener más problemas, no va a haber mejores salarios porque el salario de 12 horas se paga con un mismo salario igual todas las horas. Más bien va a haber una disminución real del salario, va a haber una disminución real de los aguinaldos, va a haber una disminución real de las pensiones. Y si la gente va perdiendo todas esas cosas, la calle siempre le va a dar más oportunidades de ganar de lo que van perdiendo. Pierden todo, la calle solo da posibilidades de ganar. Y la lucha por la calle no va a desaparecer, aún en las peores condiciones, porque en las peores condiciones la gente siempre se va a lanzar a la calle sabiendo que solo tiene posibilidades de ganar, más que ganar, que no hacer nada, ¿verdad? Esta es la parte, digamos, que yo sí creo que es importante entenderla, ¿verdad? El cierre de las más de 3,000 organizaciones no gubernamentales dejó en Nicaragua más de 23,000 personas sin desempleo. Esa es una situación explosiva. Es una situación que agudiza desde todo punto la situación, ¿verdad? El 1 de mayo no se celebra en Nicaragua, está claro, pero está claro que eso va a ir acumulando resentimientos importantes en ese sentido, ¿verdad? La Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua ha señalado que es una burla para los trabajadores que
que radican dentro de Nicaragua y fuera de Nicaragua, que el régimen sandinista no quiera, que no haya querido reconocer el Día Feriado Nacional como un Día de los Trabajadores con posibilidad de ¿cómo se llama?, de manifestarse, ¿verdad? De hecho, el gobierno sandinista de Ortega y Murillo suprimieron la fecha de la lucha obrera, ¿verdad? Pero en ese sentido, bueno, la suprimen ellos, pero se puede seguir haciendo. Ellos seguirán haciendo su monólogo. La tasa de ocupación en Nicaragua apenas alcanza, según el Banco Central, un 67% a febrero de este año. La tasa del desempleo es alta también. La tasa de la informalidad en Nicaragua anda en el orden de casi el 80%, un 76% y resto para arriba. Es decir, estamos hablando de situaciones muy difíciles de Nicaragua, de condiciones sociolaborales y sociovitales importantes, y eso en algún momento puede ser una explosión social incontrolable, ¿verdad? Bueno, esos son cosas importantes, digamos, que están ahí, fuera de los despidos que nacionalmente se hacen masivos de parte del Estado, ¿verdad? De los no ajustes salariales que no se hacen. Todo eso es parte de esa acumulación. La canasta básica elevadísima, al doble y casi al triple de lo que le dan en salarios a la gente. Son situaciones que en algún momento pueden explotar muy violentamente, me parece a mí, o puede generar, tiene otra parte que genera, digamos, la parte migratoria, que gente termine migrando. Unos vienen para Costa Rica y otros pensarán irse hacia los Estados Unidos, que es donde hay tal vez menos presión que hacia acá. Pero al final son elementos importantes en ese caso, ¿verdad? Solo en el régimen de Daniel Ortega ha ejecutado un plan de represión contra los trabajadores nicaragüenses públicos y privados en medio de toda la crisis. La Comisión de Derechos Humanos ha conocido casi 300 y pico de casos o más casos que han sido despedidos injustamente por parte del gobierno, ¿verdad? Fuera de los que han ido mandados al exilio. Yo pienso que ahí ese es el escenario, digamos, de Nicaragua en este momento, muy importante, y que solo se va a resolver con la lucha organizada de los trabajadores, del pueblo, de todo el pueblo, de todos los sectores políticos, no solo los trabajadores y campesinos, que pueden ser las partes más bajas de todo ese pueblo, aunque sean mayoría social, pero que tienen menos capacidad de decir las cosas y de actuar, ¿verdad? Bueno, pienso que es por ahí donde va a ir esto. No veo otro. Definitivamente, pues, definitivamente, así es, Vladimir, así es. Y digamos, la lucha, digamos, de los nicaragüenses está a la orden del día. Eso no está fuera de las fronteras de Nicaragua, está dentro de Nicaragua, y eso va a ir planteando no solo la lucha interna por mejorar sus condiciones, sino que va a ir sumando a eso la necesidad de una lucha política para cambiar a la dictadura por las buenas o por las malas. Muchas gracias, Vladimir, por su tiempo. Espero verlo la próxima semana. Con mucho gusto, aquí estaremos siempre a la orden, en serio. Muchas gracias, muchas gracias. Tengan ustedes muy buena tarde. Igualmente. A ustedes, amigos seguidores, muchas gracias por haber estado siempre pendientes de nuestro programa.